Vamos a abrir entonces a preguntas y respuestas cuando son 19:28. Vamos a darle la palabra a usted, Juan Hernández, por favor. Buenas noches, señor subsecretario. El caso de Querétaro está en rojo. Tiene una gran industria, hay un corredor aeroespacial y hay pueblos mágicos. Es correcto. Y bueno, la tasa de contagio es muy parecida a la nacional. Lo que sí he notado es que tiene una tasa de letalidad alta. ¿Qué comentarios le merece? Gracias, señor. Muchas gracias. Mañana precisamente voy a tener la oportunidad de platicar con el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, que desde la semana pasada me han mandado varios mensajes, se lo agradezco, gobernador, actualizándome sobre el panorama que viven en Querétaro. No tuvimos oportunidad de platicar el jueves y el viernes, pero definitivamente hay una dedicación muy importante del gobernador a el proceso que está viviendo el Estado. Pienso que está bien cuidado el aspecto de salud. El secretario de Salud también del Estado es una persona muy competente, su directora de los Servicios Estatales de Salud, y creo que están haciendo un buen trabajo. El Estado de Querétaro representa también una de las complejidades de un Estado con una diversificación de actividades económicas. Mientras que hay estados como Baja California Sur, Quintana Roo, por mencionar dos muy emblemáticos, donde el reto principal es tener muy concentrada su tipo de actividades económicas, su actividad depende de muy pocos elementos, en este caso el turismo. Querétaro tiene una diversidad, pero varios de ellos son actividades esenciales y entonces, o incluye las nuevas esenciales. Lo mismo le pasa a Sonora. Entonces, en un momento dado, cuando viene la disposición de que se pueden abrir estas actividades esenciales, desde luego existe una presión muy importante de poder activar estas actividades económicas, pero a la vez no superar los límites deseables del número de personas que concurren en el espacio público. Entonces, cada estado va a tener su propio reto, su propia complejidad. Lo afortunado es que todos los mandatarios y mandatarias estatales tienen una conciencia clara de que el número total de personas que estén en la vía pública y el rango de movilidad de esas personas es lo que va a determinar el riesgo de que exista o no exista un rebrote. Muchas gracias. Juan Hernández, Daniela Pastrana, Natalia Vitela. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta y de Grupo Cantón. Dos preguntas esenciales. La primera, últimamente, precisamente a raíz de este anuncio de la entrada en semáforo naranja y en varios lugares, municipios, sobre todo los que hay alta concentración, en este caso de casos de COVID y de muertes, llámese Iztapalapa, llámese Nezahualcóyotl, me voy a los dos estados juntos, a los dos municipios juntos que le llaman incluso ya el Wuhan de Oriente. Ahí se están dando apertura de negocios ya sin el mayor cuidado. Incluso el día viernes estaba transmitiendo, el día sábado estaba transmitiendo un torneo de fútbol en lo que es en Nezahualcóyotl y bueno, pues prácticamente sin cuidado y sin nada, no sabiendo si es un reto a la autoridad o no, pero aquí la cuestión es de que ya prácticamente ya no hay un control, ya prácticamente la gente está saliendo a las calles. Volvemos a hacer la misma pregunta, ¿qué se tiene que hacer en este tipo de situaciones en donde pues prácticamente son lugares en donde de acuerdo a sus tendencias pues no va hacia la baja, sino al contrario, va hacia arriba? Y la segunda es precisamente, ahorita que estaba mencionando de las actividades, en este caso pues bueno, me voy a referir a la cuestión de los hoteles, ¿no? Aquí aquí una de las preguntas que nos hacen aquí en redes es referente que si esto incluye también lo que son los moteles, ¿no? Pues que también es otro tipo de actividad, pero vaya, no es enfocada a la turística. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Ayer el colega de Pie de Página preguntaba un poco sobre este tema de la regulación de las personas en el espacio público. Nos interesa, y lo vamos a seguir diciendo, destacar el elemento de que si bien las autoridades políticas, administrativas o sanitarias, tenemos un papel específico en orientar las intervenciones, diseñarlas, orientarlas
verificar que se implanten intervenciones que faciliten que las personas estén fuera del espacio público. Esta es una epidemia que va a durar mucho. Ya hemos dicho que esta primera oleada o primer ciclo epidémico se anticipa, puede durar hasta octubre, pero posteriormente también existe la posibilidad de que empezando octubre y conjuntamente con la influenza, que es una enfermedad muy semejante a COVID, causada por otro virus diferente, pero muy semejante en su modo de transmisión, en su presentación clínica, también en que causa la muerte cuando existe una proporción de personas que se complican. Y eso va a durar la influenza octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y existe la predicción de que COVID-19 también podría acompañar a esta epidemia. Por su parte, en el mundo entero siguen activas las epidemias en varias regiones del mundo. Dijimos, lo hemos dicho siempre, América en este momento es la que tiene la mayor actividad en los últimos 14 días. Mediterráneo oriental va a la alza, Asia sudoriental va a la alza. En las últimas 48 horas se conoció que en China existen rebrotes. Esto no va a acabar pronto, Entonces vamos a tener subidas, bajadas. Es imprescindible, por lo tanto, que cambiemos la perspectiva de lo que se ha considerado en algunos segmentos de nuestra sociedad, en México y también en el mundo. La perspectiva de que solo por restricción las personas no se mueven en el espacio público. Esto es limitado, esto no tiene una utilidad completa para enfrentar el reto epidémico. Es imprescindible que incorporemos todos y cada una de las personas nuevas maneras de interactuar con el virus, porque el virus va a seguir ahí. Ahora, nuestra manera de interactuar con el virus depende de nuestra manera de interactuar con otras personas que tienen la posibilidad de transmitirnos el virus, o al revés, nosotros mismos podemos ser quien le transmita el virus a otra persona. Entonces, veo todavía muy presente esta visión de ya se escaparon en este lugar, acá están teniendo una fiesta, allá un festival, aquí un fútbol, allá abrieron 5 hoteles. Empecemos a ayudar a cambiar la perspectiva, excepto quien tenga menos de 18 años y por lo tanto en México no es legalmente mayor de edad, aunque la gran mayoría de los adolescentes desde etapas muy tempranas ya tienen una conciencia suficiente sobre los riesgos. Pero todo el que tenga más de 18 años es una persona adulta y tiene conciencia de un riesgo en la medida en que recibe información suficiente, clara, directa sobre ese riesgo. ¿Cómo se transmite el virus? Por vía respiratoria. ¿Cuáles son las medidas de prevención principales? Mantenernos fuera del espacio público, es decir, quedarnos en casa siempre que esto sea posible. Si es indispensable salir al espacio público para trabajar o para estar en un medio de transporte o en el espacio literalmente público, entonces mantenernos a sana distancia. ¿Cuál es la sana distancia? 2 metros de otra persona. ¿Cuál es la parte principal? ¿La espalda? No, la cara, porque en la cara está la vía respiratoria, donde puedo recibir gotas de saliva y otras secreciones respiratorias, o puedo proyectar la saliva y las secreciones respiratorias a otra persona. Si me sorprende un estornudo, me lo tapo, no con la mano, porque con la mano lo puedo transmitir a mí mismo o a otra persona. Lo tapo con el ángulo del codo, achú. Ya, incorporemos esto y empecemos a transitar de esta idea de el municipio fulano de tal no está restringiendo, el estado fulano de tal no está restringiendo, en el país no se está restringiendo. Incorporemos también un esquema de solidaridad social, no un esquema de vigilancia y castigo. A mí me llama mucho la atención, pero de ser franco no me entusiasma, que en las redes sociales el debate es entre quien acusa que los otros hicieron algo y luego hay una réplica de quien se queja
que lo están persiguiendo. No tiene sentido, no acusemos, contribuyamos a que exista esta conciencia del riesgo y de los elementos de información que son relativamente simples sobre lo que sí sirve para disminuir el riesgo. Pienso que es lo que hay que hacer. Gracias, estimado Juan. Daniela Pastrana, a pie de página. Gracias, doctor. Buenas noches. Le quería preguntar sobre este asunto de los hospitales reconvertidos, los 39 que dice que se van a inaugurar. Nosotros publicamos un trabajo hoy en Quintana Roo, pero es una muestra de lo que pasó o lo que ha pasado en el país. En los últimos 5 años hubo una cantidad de facturas falsas que generaron pues un desfalco importante en el sistema de salud allá, y eso está extrapolado, ¿no? Entonces, la pregunta es sobre lo que sigue, pensando que esta epidemia puede pues quizá tener 2 años, no sé, la última, la de 1918 fue de también 2 o 3 años. ¿Qué va a pasar con estos hospitales que se han reconvertido? Es una cosa que ya medio habíamos preguntado hace tiempo, pero ahora no sé si ya tenga información más actualizada. Se van a utilizar estos 39, va a haber, o sea, considerando esto que acabamos de escuchar, ¿no?, que van a subir, va a haber distintos niveles de epidemias en distintos momentos. Para esta infraestructura hospitalaria en la que teníamos déficit, ¿qué sigue? Muchas gracias por la pregunta, Daniela Pastrana, de pie de página. Solo para precisar, no es que 39 se van a inaugurar, me referí en esta semana que tiene algunas actividades de supervisión el presidente, se van a inaugurar al menos 1 o 2. Los otros 30 y tantos, o 38, 37, ya están activos, ya están funcionando, se empezaron a abrir, no hubo ninguna ceremonia especial de inauguración, había que tener la parte más importante, que es que funcionara. El ritual de inaugurar, que era muy socorrido en sexenios previos, aunque se inaugurara y estuviera un cascarón en obra negra, no es muy de nuestro estilo. Para nosotros lo importante es que funcione. Entonces, ya están funcionando desde varias semanas atrás, la gran mayoría al menos 6 semanas atrás. Y la pregunta es sumamente relevante, ¿qué vamos a hacer con esta capacidad instalada? No son solo 39, hay 804 hasta el día de hoy hospitales designados para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, una proporción muy alta de ellos, 74% tienen infección por el virus SARS-CoV-2. Sabemos que es muy probable que en octubre haya una segunda oleada, un segundo ciclo en todo el hemisferio norte. Esto es por la estacionalidad de la influenza. Sabemos también que en varias de las pandemias de influenza, efectivamente la de 1918-19, también la de 2009, se prolongó en estos ciclos de aumento y disminución cerca de 3 años. Y para el caso concreto de COVID, aún tenemos en el mundo entero importante incertidumbre sobre la inmunidad. A diferencia de la influenza, donde sabemos que en 1 año y medio después de la epidemia de 2009, en México teníamos 66% de personas que ya tenían anticuerpos contra la influenza, y sabíamos además que esos anticuerpos eran neutralizantes, es decir, capaces de inactivar al virus. En este caso todavía no. En COVID todavía no se sabe eso, no se sabe si los anticuerpos se generan en todas las personas infectadas, no se sabe a qué velocidad se generan y no se sabe si son neutralizantes, es decir, protectores. Entonces todavía tenemos que estar con mucha precaución. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo estamos trabajando. En las últimas 2 semanas en particular hemos estado revisando escenarios y lo vamos a seguir a lo largo de las siguientes pocas semanas de cómo podríamos conservar esa capacidad instalada de la reconversión. Pero un reto muy importante es atender a las personas que tienen otras enfermedades. Y esto no puede estar a perpetuidad
estas personas sin una posibilidad de ser atendidas. Entonces, lo estamos trabajando. Todavía no tenemos una resolución. Por ejemplo, algunos institutos nacionales de salud van a empezar a abrir su consulta externa como un mecanismo para atender a personas que no requieren hospitalización, pero que requieren continuidad de atención. En el Seguro Social también ya se están viendo varios modelos, pero lo iremos conversando. Muchas gracias. Natalia Vitela. Gracias, buenas noches, doctor. Hoy publicamos una nota sobre consultorios adyacentes a farmacias. Hablamos de que médicos están más o menos transfiriendo conduciendo a 36,000 al día con sospecha de COVID. Lo que quiero saber es si recibieron alguna capacitación estos médicos y si tienen información de cuántos médicos de estos consultorios han salido contagiados o tienen COVID. Eso sería por un lado. Y por el otro, hablaba usted del mensaje que dio hoy el presidente. Dice él que la pandemia ya va de salida y invita a los mexicanos a salir y cuidarse solos. Entonces, quería preguntarle si no es un mensaje confuso o crea confusión, justo por los datos que nos presenta hoy, ¿no? Panorama, estamos pintados de rojo y naranja, hay 22,000 casos activos y 17,000 fallecimientos. Y bueno, y justo la OMS también ha hablado de que, o pide al gobierno que los mensajes sean más contundentes y que no sean confusos. Gracias. Con mucho gusto. Respecto a consultorios adyacentes a farmacia, estos consultorios proliferaron enormemente durante los últimos 6 u 8 años. Y la razón por la que proliferaron ha sido bien identificada. Hay estudios académicos, entre otros del Instituto Nacional de Salud Pública, que identifican cómo el gasto público en salud se estancó, aunque ciertamente tuvo un incremento inicial cuando empezó el modelo de financiamiento de 2003, que es el de protección social en salud, conocido como Seguro Popular. Posteriormente se estancó y ya en términos reales no fue creciendo. De hecho, en el sexenio pasado, a partir de 2015, se redujo en términos reales, se redujo. Pero no solo eso, sino que este financiamiento, en vez de destinarse al desarrollo, crecimiento, expansión del sistema público de salud, se desvió a las distintas planteamientos o proyectos de la iniciativa privada. Y la iniciativa privada es un universo muy diverso, muy heterogéneo, en donde hay desde hospitales con grandes capacidades hasta pequeñas iniciativas de menor capacidad. Concretamente, en el caso de los consultorios adyacentes a farmacia, no tuvieron durante todos esos años un esquema de certificación, no estaban sujetos a una regulación formal, más allá del aviso de funcionamiento o la licencia que les da COFEPRIS. La calidad de la atención, aunque ha sido estudiada también por algunas investigaciones de tipo académico, no tenía un mecanismo de responder ante las fallas en calidad, y generalmente estos consultorios dan servicios de 1 o 2 consultas. Es decir, para las enfermedades crónicas que requieren un seguimiento largo, no tienen estas capacidades, no les interesa tampoco, no les ha interesado tener estas capacidades. Es muy diferente atender a una persona que llega con un episodio de diarrea o con un catarro o con un evento de una sola consulta, a mantener en control metabólico una persona con diabetes o con hipertensión, mantenerla con buen control hipertensivo, o hacer una evaluación del riesgo de cáncer, o programar los tamizajes de enfermedades neoplásicas, enfermedades malignas, por mencionar solamente algunos. Pero a pesar de ello proliferaron. Entonces, podría ser que en el Sistema Nacional de Salud no había una intención de que proliferaran aquellos servicios que son de mayor calidad o con mayor probabilidad de satisfacer las demandas de servicios de salud que la sociedad mexicana tiene. Como saben ustedes, las enfermedades crónicas, metabólicas,
o cardiovasculares son la primera causa de muerte en México. La quinta parte de la mortalidad general son estos dos conjuntos de enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica. Son las que ahora están causando el impacto mayor de COVID, como lo hemos dicho. Pero esto no pareció estar en el empeño del Sistema Nacional de Salud en 8 o quizá 10 años. Ahora, ¿qué hay de los consultorios hoy? Antes de COVID, el Consejo de Salubridad General, concretamente su secretario, el doctor José Ignacio Santos, buscó cómo puede reconciliarse el tener establecimientos que proveen 25%, la cuarta parte de las consultas anuales o diarias o mensuales del país, dado que no hay una capacidad suficiente, porque el sistema de salud ya no evolucionó, ya no creció en cantidad suficiente, y cómo podemos hacer para aprovechar positivamente lo que hay, a reserva de que el sistema, que hoy tiene un nuevo enfoque, pueda desarrollarse en su momento. Y trabajó con las distintas asociaciones de farmacias de las que dependen estos consultorios para que se alinearan a una serie de criterios correspondientes a la certificación misma, que es una atribución del Consejo de Salubridad General. Luego llegó el COVID y, aprovechando este trabajo previamente hecho, se buscó cooperación para que distintos módulos de entrenamiento se pudieran implantar en el personal que atienden estos consultorios y también en las pantallas que a veces hay, pantallas de televisión que hay en las salas de esperas de estos consultorios, generalmente donde transmiten anuncios de los productos que vende la farmacia adyacente, porque obviamente es el incentivo fundamental de tener estos consultorios, que se compren los productos a la farmacia adyacente. Son aventuras comerciales, no son servicios de salud que tengan como propósito fundamental el atender a las personas. Pero se buscó también que transmitieran mensajes para COVID. Ese es lo que conozco, el resto pues leeré el reportaje que usted me platica. ¿Médicos o personal de salud que está ahí que se ha contagiado? No tenemos esa información. ¿Sí? Sobre la información pública. La información pública señaló efectivamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que es muy importante que en este momento que estamos con epidemias activas en todo el mundo tengamos los mensajes continuos, claros, directos, sobre los mecanismos de transmisión, sobre los elementos de prevención, sobre el estado que guarda la epidemia. Esto es lo que hemos venido haciendo por más de 110 conferencias de prensa. Precisamente por eso el presidente definió hace más de 110 días que tuviéramos un vocero único y tengo la responsabilidad de cumplir con esa función porque la idea es que haya un mensaje siempre alineado a la ciencia, a la evidencia, a los criterios técnicos. La epidemia todavía le falta varias semanas, como hemos comentado, tendrá las variaciones en las distintas regiones del país y en la medida en que vayamos incorporando nuevas prácticas, como mencionaba hace un momento, vamos a tener una adaptación como sociedad más apropiada al curso de la epidemia. Entonces, parte de los mensajes que el presidente ha destacado hoy mismo con esta comunicación en video es empezar a incorporar estas nociones que yo decía hace un rato. No hay necesidad de dejar todo al exterior, a un elemento externo. La sociedad tiene que actuar por sí misma y la sociedad tiene que incorporarse a su nueva realidad. Nuestra nueva realidad es vivir con una enfermedad epidémica que estará teniendo subidas y bajadas. Pero no podemos quedarnos congelados como sociedad perpetuamente, ni siquiera por 3 años. Eso sería incompatible con la pervivencia de la sociedad.
Entonces, lo que sí podemos es incorporar cambios de conducta que nos permitan, en la medida en que regresemos a las distintas actividades, las acabo de comentar respecto al semáforo, que tengamos estas actividades en la forma más segura posible. Y por eso hemos ido desarrollando protocolos de seguridad sanitaria para los distintos sectores laborales. Estos son los que coordina el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algunos son específicos, como para los que hay para la industria turística. La Secretaría de Cultura está desarrollando también, junto con nosotros, protocolos de seguridad sanitaria en los espacios culturales, y así iremos incorporando todo eso. Gracias, Natalia. Por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Omar Quiroga, de Reporte Crítico, y tengo dos preguntas. La primera, sobre los indicadores que presentó usted, con los cuales evalúan el riesgo del semáforo. Se había comentado aquí algo que usted definió como el principio de máxima precaución, que después se aclaró que hubo un cambio en esta ponderación del riesgo. La pregunta concreta en este sentido sería si esta es la versión final de la forma en cómo se va a evaluar el riesgo, o irá modificándose en el tiempo, porque es importante, medir con la misma vara el riesgo en el país. Eso por un lado. Y la segunda pregunta es sobre los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la salud. Aquí se ha mencionado de forma correcta que uno de los efectos de esta privatización y pulverización de los servicios de salud es la dilución de los derechos laborales de los trabajadores en términos concretos de los contratos que tienen, el presidente López Obrador prometió hace más o menos un año la basificación sistemática de los trabajadores de la salud. Y bueno, obviamente estamos en un escenario completamente distinto a lo que vivíamos hace un año, pero creo que sí sería importante mencionar cuál es el proyecto, cuáles son los planes en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, le contesto primero su primera pregunta sobre el semáforo. Esta es la metodología que tenemos y en todo momento tenemos esta conversación con distintas comunidades académicas, científicas, que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los fines de esta vinculación con el grupo que manejamos la epidemia de COVID. Mi agradecimiento a la doctora María Elena Álvarez Builla, quien ha tenido una actividad muy positiva en vincular a la comunidad científica, pero además en vincularla con este sentido pragmático de aplicación para el beneficio social. El repertorio de elementos científicos es verdaderamente extenso. Tenemos distintos modelos matemáticos, tenemos mapas, tenemos análisis de la movilidad en el espacio público, tenemos unos análisis de categorías de riesgo que tienen que ver con distintas variables consideradas simultáneamente. Entonces, es muy amplio el repertorio. En todo momento hay que tener conciencia de que nuestro actuar se basa en la evidencia científica y en una rigurosa análisis de la realidad a partir de la información que se genera no solamente en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sino en otros distintos elementos de los sistemas de información. Por cierto, tengo pendiente comentarles que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, nuestro muy respetado INEGI, ha puesto a disposición una cartografía muy completa, la recomiendo mucho. Hablé con el presidente de INEGI hace unas pocas semanas, un poco más de una semana, y ya quedamos que me va a aceptar una invitación, va a destinar a un colega de INEGI para que venga a mostrarnos esa cartografía. Es muy, muy útil. Está en la página INEGI. Si pudieran ponerlo rápidamente, por favor, porque se ve justo en la página principal de INEGI. Y es un ejemplo del buen uso de la información con un sentido riguroso, técnico, útil para estos fines y de acceso a la sociedad. Entonces, mi agradecimiento al presidente de INEGI, Julio Santaella. Aquí está. Me paro muy rápidamente, sé que me queda medio minuto, pero
aquí, ya me la cambiaron, hay un mapa, aquí, visualizador analítico para el COVID. Esta es la página de INEGI, inegi.org.mx, inegi.org.mx. Y sale hay un problema de línea, pero sale un mapa y a partir del mapa existe un muy amplio sistema de información útil para COVID. Ahora, regresando a su pregunta, ahí está. Sería muy largo, yo creo que a ver si mañana o en la semana lo mostramos o cuando vengan los colegas de INEGI, pero está el mismo mapa de agregación municipal que tenemos nosotros, son a partir de los datos del Sistema Nacional de Salud, pero ellos aportan información adicional sobre una cantidad de recursos muy importante, incluyendo dónde están los hospitales, dónde están los consultorios, dónde está todo esto. Entonces lo recomiendo mucho, el del INEGI. Tenemos además el de CONACYT, etcétera. En todo momento hay que llegar a un equilibrio entre la complejidad de la información y la sofisticación de los análisis científicos y que sea práctico. Y lo que hemos hecho en esta conversación continua con los gobiernos estatales es encontrar un punto de balance para que el semáforo también tenga una noción práctica que pueda ser entendida en síntesis por la población, en este caso agregada por entidad federativa. Entonces, si algo cambia, lo presentaremos, puede ser que cambie, es decir, no hay una disposición a priori de que nunca debe cambiar, al contrario. Cuando hay algo que es benéfico, cambiará y aquí lo conversaremos. Sobre basificación, y con esto terminamos porque son las 20 horas, cuando se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que se empezó sus actividades el 1 de enero de 2020 y que reemplazó al modelo de seguro popular, fue para lograr mejorar el Sistema Nacional de Salud. Y uno de esos aspectos es los derechos laborales. Durante toda la época del seguro popular, hemos tenido más de 300,000 trabajadores de la salud que han estado trabajando en condiciones precarias. Digo 300,000 porque van 3 rondas donde se ha hecho el esfuerzo de basificarlos, pero luego vuelven a hacerse contratos precarios, sin derechos laborales, sin antigüedad, sin servicios de salud para los trabajadores de la salud. Imagínense ustedes esto. Entonces, hoy tenemos el propósito de basificar o regularizar a cerca de 98,000 personas, que es el censo que tenemos ahorita, de los sistemas de salud, en su mayoría de los estados. Esto es para población no asegurada, es decir, no es el seguro, ni el ISSSTE, ni Pemex, ni demás, es para las secretarías estatales de salud y la Secretaría Federal. Y este es un proceso gradual que inició con la creación del INSABI y nos va a llevar, desde luego, todos los años de esta administración. Pero lo iremos informando. El INSABI a cargo del maestro Juan Ferrer y específicamente el maestro Víctor Lamoyi, Bocanegra, son quienes llevan esto. Lo informaremos. Muchas gracias. Son las 20:01. Aquí terminamos. Nos vemos mañana. Quédate en casa.